22 de abril del 2019, rectificador de protección catódica, enfriado por aceite, en donde procederé a explicar los componentes internos del mismo. El mismo consta de un breque de protección, tiene un voltímetro, tiene un amperímetro, las salidas del rectificador, el ánodo y el cable que va hacia las estructuras o tuberías, y la entrada de alimentación AC, en donde en este caso esto es un sistema trifásico donde tiene tres fases, L1, L2, L3 más su tierra. También tiene un chun de medición, que es este componente que está acá. Estoy trabajando con la mano desnuda porque es un equipo nuevo, no está instalado, pero estos son cuando son equipos que están energizados, no se puede tocar esta zona porque pueden recibir descargas eléctricas peligrosas que pueden causar la muerte. Normalmente cuando vayamos a medir acá voltaje AC, vamos a usar un multímetro de este tipo, lo colocamos en V con el símbolo de la sinusoidal. Prestan atención a en este caso está mostrando milivoltios AC. Este es de rango automático, automáticamente se va a colocar en escala, y estos orificios que están acá permiten hacer los contactos hacia los puntos de medición. Igual cuando vaya a medir voltaje DC, coloco en escala B continua con el símbolo de la rayita y de segmentado, ese es voltaje DC. Acá me va a decir también que está bien voltaje DC. Igualmente se procede a medir el voltaje salido acá. Este chun manda la lectura hacia el amperímetro y por eso él va a recibir eso. Tengo un breque de protección donde puedo medir agua arriba o abajo la tensión para verificar si está energizado o no. Entonces verificamos tensión en voltaje AC, colocamos en voltaje AC, verificamos la tensión antes y después de la salida del rectificador, del breque de protección. Internamente podremos ver que el rectificador tiene un indicador de nivel de aceite. Esto siempre queda sumergido en aceite. Podemos identificar la salida del rectificador, que es el ánodo y la estructura, que son estos dos pernos. Acá yo puedo medir también el voltaje DC de la salida. Fíjense que tenemos tres ajustes gruesos y tres ajustes finos. Cada uno, cuando se hacen ajustes gruesos o finos en sistema trifásico, todos deben estar en la misma posición. Es decir, si está en A, los tres deben estar en la posición A. Y el fino, si está en el 1 o en el 2, en el caso, por ejemplo, que esté en el 2, todos deberían estar en el 2. En sistemas trifásicos. Monofásicos normalmente trae nada más grueso y fino para una sola fase. Pueden ver fusibles de protección para la salida. Estos fusibles de protección son los que van al bloque de diodo. Acá yo puedo medir el voltaje AC que viene del transformador principal, del embobinado secundario. Es decir, acá yo mido voltaje AC de entrada, y acá yo puedo medir voltaje AC ya con la reducción. Pueden ver estos ajustes de fase. Estos son una configuración para poner a trabajar el rectificador en 220, 440. Y para esto sí hay que ver el manual de fabricante, cómo se configura. Esto normalmente nunca se toca. Evidentemente pues llegan las tres fases AC de la alimentación alterna, L1, L2, L3, tienen su tierra, supuesta tierra. Acá yo también puedo medir el voltaje AC, y con una pinza perimétrica puedo colocar la pinza acá y mido la corriente de entrada hacia el bloque de diodo. Este tipo de sistemas se pueden sacar para ser evaluados. Fíjense que trae un par de diodos para cada fase, y podemos ver la característica de los diodos por un lado. No sé si se logra distinguir, pero a ver, bueno, creo que la iluminación no me está ayudando mucho, pero bueno, acá es donde uno verifica
la conducción de los diodos. Normalmente cuando voy a verificar diodos, siempre se coloca el multímetro. Acá está el símbolo de un diodo, está medio borroso, está de color amarillo, y para yo saber si, en este caso cuando lo coloco aquí, pues el multímetro me está indicando que está en el signo omega, que es para medir en continuidad. Sin embargo, cuando le doy al botón amarillo, me indica acá el símbolo de diodo. Entonces acá el dispositivo está preparado para chequear diodos. ¿Cómo verifico diodos? Este es el punto común. Entonces normalmente siempre coloco en una posición los diodos, me debe dar o conduce o que está totalmente abierto, y cuando invierto debería dar contrario a la lectura. Es decir, si así me da que está conduciendo, si invierto me debería dar que no conduce. Vamos a verlo acá. En este caso conduce. Vemos que tiene una lectura de un mini potencial de 385, y cuando invierto los bornes debería darme que no conduce, y efectivamente dice que no conduce. Eso quiere decir que el diodo está en buenas condiciones. Es la manera de verificar diodos en un rectificador. Cuando voy a tomar lecturas del chun de medición, este chun que está acá, siempre coloco el multímetro en milivoltios. Lo coloco en milivoltios, observo que aquí dice milivoltios, y tomo lectura en estos dos tornillos centrales donde están conectados los cables. Y esta es la manera de tomar la lectura en milivoltios del chun de medición. Cuando quiero medir frecuencia, yo puedo colocar el multímetro en la posición de frecuencia. Aquí aquí se ve medio borroso el hertz, que está de color amarillo. Quiere decir que le tengo que dar el botón amarillo, y fíjense que me dice que puedo medir frecuencia en voltaje AC. Si lo quiero medir en DC, lo coloco en DC. Fíjense que me dice voltaje DC, pero cuando le doy al botón amarillo, de una vez me dice que puedo medir frecuencia. Quiere decir que cuando lo tengo en frecuencia, lo puedo conectar en la salida del rectificador y puedo verificar qué frecuencia está saliendo. Si tiene filtro el rectificador, debería salir frecuencia 0. Si no tiene filtro, debería salir una frecuencia de 120 Hz. Más o menos una breve explicación de cómo se debe chequear, inspeccionar y medir los voltajes. Igualmente, como les indiqué, acá yo puedo medir también voltaje DC. Recuerden que esto es zona roja, esto es zona caliente, es peligrosa. No es recomendable hacer mediciones acá sin guantes y eléctricos, sin las protecciones debidas, porque son energizadas y pueden recibir descargas eléctricas peligrosas. Vuelvo y repito, estoy sin guantes porque el equipo está nuevo y no está conectado. Simplemente es para explicar. Acá yo colocaría en voltaje DC, y yo mediría la tensión de salida DC aquí. Acá yo lo colocaría en voltaje AC y mido la tensión del embobinado secundario. Es decir, después de haber pasado todo esto para acá, yo puedo medir acá. Acá yo puedo medir la entrada de alimentación AC en L1, L2, L3. Con respecto al neutro, yo puedo medir qué tensión tiene cada una de las fases, y después entre fase y fase puedo medir entre L1 y L2 cuánto de voltaje de tensión en cada una de las fases. Siempre se hace L1, L2, L1, L3 y después L2, L3. Los diodos, como les indiqué, vemos que tenemos unos supresores de tensiones de protección, y por acá vemos también unos supresores de pico. Tal vez no se logra ver, pero bueno, este es el arma interna del transformador reductor en el rectificador. Espero que esto les sirva como referencia para la inspección de rectificadores.